Muchas veces vamos por la vida sumergidos en un caparazón, donde no alcanzamos a ver la realidad de las cosas. De día a día, es momento de despertar a la conciencia y ver la vida tal y como es. Bienvenido a Mundo Real, un espacio donde te ayudaremos a que la vida nunca vuelva a ser como antes. Bienvenidos. Queda con ustedes, Carlos Salinas. Let's get this started. La industria de la felicidad, una industria valuada en más de 450,000 millones de dólares al cierre del año anterior, y una industria que nos afirma que es capaz de moldear individuos y convertirnos en seres capaces, en criaturas capaces de poder resistirnos a los sentimientos negativos, de poder sacar siempre el mejor partido de nosotros mismos y poder controlar nuestros deseos improductivos y nuestros pensamientos derrotistas, negativos o nuestras creencias limitantes. Una industria que nos está de manera tirana convenciendo de que hay una nueva estrategia detrás de todo esto, que es, sin esta industria, entonces no lo podemos lograr. Y entonces, una vez más, nos tiene convencidos de que es la riqueza o la pobreza, el éxito o el fracaso, la salud o la enfermedad, cosas que son exclusivamente nuestra responsabilidad. Es decir, cuando no estamos siendo felices es nuestra culpa, es porque no estamos siendo capaces de serlo, o, como también nos vende la industria de la felicidad, es porque elegimos no ser felices. Muy buenos días en esta mañana de 17 de noviembre de este vertiginoso 2020, que prácticamente se encamina ferozmente a su cierre de año. Prácticamente nos resta mes y medio para que le demos la bienvenida al 2021. Y a mí me complace darte la más cordial bienvenida por cualquiera de las formas o medios que hoy estés regalándonos el privilegio de tus sentidos para ser parte de este tu espacio de complicidad denominado El Mundo Real con Carlos Salinas, naturalmente por la señal de Orgánica Radio. Y para aquellos que, si no lo han hecho, puedan descargar las distintas aplicaciones de audio con las cuales nos vas a poder escuchar de forma muy ágil, muy sencilla, como es Radio Line, Radio Box y Tuning Radio. Y bueno, por otro lado, también te recuerdo que si no tienes la posibilidad de ver el programa en tiempo real, no te preocupes, no hay pretextos. Puedes conectarte posteriormente, ya sea por las transmisiones que se quedan en el fanpage precisamente de la estación de Orgánica Radio en Facebook. También saludos a quienes nos siguen en la transmisión de live streaming precisamente en la plataforma de Facebook. Y nos puedes seguir por las principales plataformas de podcast, como son Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y TuneIn Radio, como lo mencioné hace un instante. Y bueno, sí, hoy quiero compartir contigo un tema que probablemente va a levantar ámpula. No es de mi interés que estés de acuerdo conmigo, porque va a haber más de uno que de estas industrias del coaching, del PNL, el ser humano tiene capacidad para controlarlo todo y todo lo puede. Pues te tengo una noticia, no es así. Y venimos a este mundo no a ser felices, venimos a vivir con todo lo que eso en todas sus letras significa, representa y nos desafía. No es una travesía sencilla, sin embargo, en realidad venimos a vivir lo mejor posible y a tratar de hacerlo cada día mejor. Pero la industria de la felicidad, sin duda, entre cursos, libros, audiolibros, webinars, conferencias, masterminds, foros masificados en estadios, en fin, nos convence que esta euforia que tenemos capaz de crear por medio de este inconsciente colectivo, diría por ahí Carl Jung, la realidad de las cosas es que sí, nos volvemos víctima de la masificación de los estados de ánimo y de la motivación, que en muchos de los casos se ha convertido en una industria perversa y en una industria tirana. ¿Por qué? Porque el tema de este día es la mentira y la tiranía que hay detrás de la búsqueda de la felicidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Hoy me voy a basar mucho en una publicación de un psicólogo y un sociólogo español que admiro mucho, que se llama Edgar Cabañas,
y él escribió un libro que se llama Happycracia. ¿Será que realmente estamos viviendo tiempos de una especie de dictadura de la felicidad? Es decir, ¿será que esta industria de la felicidad y que ahora la han querido denominar hasta ciencia por medio de una psicología positiva, están más que cualquier otra cosa queriendo controlar nuestras vidas y queriéndonos convencer de que siempre algo nos está faltando o que algo estamos dejando de hacer o no estamos haciendo adecuadamente y que esa es la causa realmente de nuestro apocalipsis cotidiano? Por ahí hay una cita, Edgar Cabañas, que en conjunto con Eva y Jous, ellos escribieron este libro de Happycracia, y ellos establecen como referencia esta película que fue muy emblemática por allá del año 2006, que fue En busca de la felicidad, donde aparentemente, bueno, pues era una historia biográfica que se volvió un bestseller, primero de nombre homónimo, basado en la vida de Christopher Gardner, y que, bueno, ha sido sujeto, te soy muy franco, a mí hasta lágrimas me arrancó esa película, y que se sitúa más o menos ahí por la época del 1980, donde gobernaba en los Estados Unidos el presidente Ronald Reagan. Y entonces, bueno, en esa época el país estaba atravesando por una condición crítica económicamente hablando. Y bueno, la realidad de las cosas es que quienes hayan visto esta película seguramente no me dejarán mentir, que en algún sentido es inspiradoramente conmovedora, porque nos pone nuevamente como el ser humano, a veces en condiciones críticas y cuando parece que lo hemos perdido absolutamente todo, se trata de un tema de actitud, de un tema de voluntad, de un tema de por qué yo no podría ser como esos que están allá, esos que no tienen carencias, esos que ganan dinero, esos que visten impecablemente. Y entonces ahí es donde el personaje de esta película, Chris Gardner, después de pasar un montón de penurias que verdaderamente pues, nos estrechan el corazón y nos hacen un cogote en la garganta hasta arrancarnos a más de una o múltiples lágrimas, sí, sin duda, las condiciones precarias, la adversidad, el dolor humano, sin duda es conmovedor, y la industria de Hollywood sabe explotar muy bien esta enorme necesidad que tenemos los seres humanos, construyendo películas que emitan mensajes que de alguna manera se vuelvan esperanzadores y que traigan como virtud el poder mover fibras sensibles de la audiencia. Sin embargo, bueno, la realidad de las cosas es que la felicidad es un tema que ustedes encienden la televisión y los títulos incluso de los programas, ¿no? Son Viva la Alegría, Viva la Mañana, en fin, con Oprah Winfrey están constantemente invitando a gente para hablar precisamente de la felicidad, de cómo vivir con un mayor estado de libertad, de gozo, plenitud, realización. Pero el detalle es que realmente las ciencias del comportamiento, una ciencia responsable que en base a estudios con un alto grado de rigor, lo que nos han demostrado a lo largo de estudios longitudinales, transversales, en los 5 continentes de este planeta, es que el ser humano está demostrado que entre más nos afanamos, entre más nos esmeramos y entre más perseguimos y buscamos la felicidad, menos felices somos. ¿Por qué? Porque finalmente esto lo que provoca es que desarrollemos un perfil que incluso ya ha adquirido dimensiones de un trastorno, de una psicopatía totalmente sustentada en el libro o en el manual diagnóstico de la Asociación de Psiquiatría de los Estados Unidos, la APA, que es la que establece los cuadros diagnósticos o los criterios en los cuales se puede establecer lo que podríamos esperar dentro de lo que sería un cuadro psicopático, ya sea en un trastorno de la personalidad, un trastorno del estado de ánimo o un trastorno psiquiátrico. Y bueno, finalmente este trastorno del que te estoy hablando es el trastorno por evitación experiencial. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Con qué se come este trastorno? Pues es que a través de 21 siglos de historia de nuestra especie, lo que nos ha convencido la sociedad a esto que le llamamos la modernidad, es que en verdad debemos de vivir la vida gozosa, la vida colmada siempre de momentos románticos, felices, alegres, plenos, ¿no? Y la realidad de las cosas es que la vida se afana todos los días de demostrarnos, por medio de evidencias, que la vida no es estrictamente eso, que la vida es un caleidoscopio de un montón de circunstancias, que en su gran mayoría, muchas de ellas,
no podemos controlar, y para muestra está pues una pandemia que seguimos aún transcurriéndole y que aún nuestra brillante mente humana no logra encontrarle todavía, no aún remedio, y que nos tiene en jaque. Y entonces finalmente, bueno, pues según los expertos en inteligencia emocional, la psicología positiva y todas estas personas que hablan de que deberíamos idealmente desarrollar autonomía, de ser personas que trabajen afanosamente y arduamente en nuestra autoestima, en el optimismo, en cultivar resiliencia y en la automotivación, como sinónimos de salud y de normalidad. Y precisamente nos han querido convencer, confundiéndonos críticamente, de que solo las personas que desarrollan este tipo de habilidades o aptitudes, entonces son personas que pueden alcanzar altos niveles de felicidad, de salud y de éxito personal. Pero te tengo una noticia. No, porque el mundo está colmado de personas que no obstante, aparentemente teniendo todo lo que han anhelado en su vida, por alguna razón, no terminan experimentando realización ni plenitud. ¿Qué piensas de esto? Hoy, nuestro tema, la mentira y la tiranía detrás de la búsqueda de la felicidad. Y yo te espero en un instante para que al cabo de nuestro primer corte continuemos hablando acerca de este tema y también me encantará leer y conocer tus puntos de vista al respecto. ¿Será que estamos secuestrados cultural y socialmente por esta afanosa búsqueda de la felicidad que está propiciando que cada día haya tasas e indicadores que nos demuestran que parece ser que el ser humano, entre más se afana en buscarlo, menos felices? Yo te espero en un instante. Regresamos. Te presentamos Shield Protect, un poderoso limpiador y desinfectante especial para superficies y manos. Contiene cuaternarios de amonio, alcohol y tensoactivos catiónicos. Es amigable con el medio ambiente. Elimina el 99.9% de virus, bacterias y hongos. Ideal para hospitales, albercas, sanitarios y cualquier superficie. Shield Protect. Adquiérelo ya al 33 33 77 75 61. Hola, ¿qué tal amigos? Soy el Dr. Oscar González. Los invito a la clínica Naturals Dent, en donde encontrarás una extensa variedad de servicios como lo son desde resinas, limpiezas, extracciones, algo ya más complejo con especialidad como cirugía bucal, cirugía estética como lipopapada o bichectomías, periodoncia y claro, la especialidad de su servidor, ortodoncia, brackets. No lo dejes para mañana. Agenda tu cita al teléfono 33 34 95 1609 o mándanos un mensaje de WhatsApp 33 34 95 1609. Sonrisas sanas con Naturals Dent. Hola, bienvenidos a Panda Comunicación Creativa, donde hacemos realidad tus ideas con nuestro extenso catálogo de artículos personalizables de principio a fin. En Panda Comunicación Creativa tenemos el detalle perfecto para ti: tazas, termos, gorras, cilindros y mucho más para tus eventos sociales, profesionales o época del año. Tenemos lo mejor para cada presupuesto. Llama 33 25 45 74 73, 33 25 45 74 73. Búscanos en Face. Panda Comunicación Creativa, tus ideas hechas realidad. Salir al mundo real puede generar deslumbramiento, pero jamás tu vida volverá a ser la misma. Sonríe, estás en Mundo Real. Bien, qué gusto estar de regreso. Gracias por estarme privilegiando con tu presencia desde cualquier punto del planeta y sobre todo el darme el privilegio de tus sentidos en este tu espacio El Mundo Real con Carlos Salinas, naturalmente transmitiéndose por la señal de Orgánica Radio para cualquier punto del planeta. Hoy un tema álgido, un tema que no está en mi interés ni en mi deseo ganar fans, ni sobre todo cultivar seguidores que estén de acuerdo conmigo, y finalmente eso viene a ser otra cosa más que validar que precisamente nos preocupa tanto el estar de acuerdo, que incluso esa es una de las mentiras detrás de la felicidad. ¿En cuántas ocasiones no nos han querido convencer de que para poder tener relaciones más armónicas necesitamos aprender, como si fuera una habilidad social prioritaria, a construir acuerdos? Y esto nos incapacita a poder transcurrir la vida de una manera afable, empática, respetuosa, respetando el desacuerdo y entendiendo que yo puedo estar en desacuerdo contigo y aún así podemos ser una especie, individuos capaces de construir
cosas valiosas, significativas, que contribuyan al bien común, juntos. Pero el detalle es que nos preocupa tanto tener que estar de acuerdo y tener razón, que hemos perdido de vista que esto se ha vuelto una forma de violencia psicológica desde la cultura del razonamiento y de querer cambiar las maneras como pensamos y vemos la vida como un sinónimo de que entre mejores pensamientos, mejores resultados tendré entonces en mi vida. Entonces, estamos hablando hoy del tema, la mentira y la tiranía detrás de la búsqueda de la felicidad. En el primer bloque te puse como antecedente y estoy utilizando un poco como referencia este libro escrito por Edgar Cabañas en conjunto con otra persona llamado Japicracia, y yo coincido mucho con lo que en esta publicación se establece acerca de cómo es que esta cultura dictatorial de la búsqueda de la felicidad, de la psicología positiva, de la inteligencia emocional, que de entrada nada más fíjense la tremenda diferencia que hay detrás de esto, ¿no? O sea, es decir, en este silogismo de que entonces hay personas emocionalmente inteligentes, el silogismo que hay detrás de esto es que hay una inferencia muy poderosa, que no sé si te habías detenido a pensarla, que entonces si tú no eres de este grupo, ¿a qué grupo perteneces? Al grupo de los idiotas, a de los estúpidos emocionalmente hablando. Emocionales somos todos los individuos. Y solo acaso, si tuviéramos algún tipo de deficiencia neurológica que estuviera propiciando un deterioro en nuestra manera de procesar neurológicamente ciertos procesos cognitivos, experimentaríamos algo que se llamaría deplatamiento emocional, que es un decaimiento permanente de las emociones, o si estuviéramos en un cuadro psicopático, estaríamos entrando en estos cuadros donde sí tendríamos una deficiencia para saber identificar y ponerle nombre a nuestros estados internos emocionales. Pero eso no es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es ¿por qué decimos que hay una mentira y que se ha convertido en una industria tirana, esta industria de la felicidad? De entrada, yo te mencionaba que está valuada en más de 450,000 millones de dólares. A eso cerró en el cierre del año 2019 esta industria, en eso está valuada. Y si está valuada en esas cantidades, yo te pregunto, ¿a qué se debe? Y la respuesta es muy sencilla, porque finalmente no deja de ser una industria. Y como cualquier industria de productos o servicios, siempre se rigen por una ley de oferta y demanda. Si está habiendo esa cantidad de demanda, esa cantidad de oferta, es porque hay un mercado en los 5 continentes que está ávido de querer encontrar recetas, fórmulas, personas, figuras que se vuelvan tu guía para poder tal vez sí alcanzar esa felicidad que tanto anhelamos. Pero ojo, no todo lo que brilla es oro. Y entonces así, como para muchos, la búsqueda de la felicidad se ha convertido en un tema serio y de un orden prioritario, incluso de carácter político y social. Hoy muchos políticos usan en sus discursos de campaña o como parte de sus premisas de bienestar, el que ellos tienen la fórmula de la felicidad para construir comunidades, municipios, estados, naciones cada día más felices. Pero la realidad de las cosas es que el tiempo parece ser que ha venido demostrando a los escépticos y a los críticos que de alguna manera tenían razón en términos de esto, de cuestionarnos la perversidad que existe detrás de la industria de la felicidad. ¿Por qué? Porque la pregunta que plantea en algunos sentidos la gente que se vuelve o escéptica o que se cuestiona esta persecución de la felicidad es que si debemos devolverla la máxima meta aspiracional en nuestra vida. Pero si atendemos a lo que los científicos de la felicidad proponen en este respecto, entonces creo que valdría la pena pensarlo 2 veces. ¿Por qué? Porque ni este programa, ni incluso la publicación de Japicracia, tiene como objeto el mantener una lucha o atrincherarnos en contra de la felicidad. Y tampoco significa que yo me quiera convertir en el monumento a los amargators. No, hay un montón de cosas que me alegran, que me hacen gozar, que me generan plenitud y realización en mi vida. Sin embargo, bueno, pues por mi formación en modelos científicos de modificación y análisis de la conducta, la realidad es que de pronto cuando hablamos de la felicidad nos volvemos muy reduccionistas a la hora de querer estereotipar
que para ser felices solo se puede, sí y solo sí, estás construyendo una buena vida. Una vida de esas que nos venden en comerciales, que nos venden en las películas, que nos venden en las novelas y en las fábulas, en donde si ayudamos a la gente a sentirse mejor, yo entiendo que esto como un deseo, desde el enfoque o desde la trinchera que tú me digas, sin duda es una labor encomiable. Yo, tú, cualquiera que tengamos hasta a veces sin ser terapeuta, ni ser un psicólogo, ni ser un especialista, ni ser un coach de vida, a veces tener una palabra amable para con otro puede volverse un acto terapéutico. Y sin duda, tratar de ser compasivos y de ser empáticos con otro ser humano, lo vuelvo a repetir, es en definitiva un acto encomiable, un acto digno de humanidad. Sin embargo, creo que estamos ante una situación en la que no nos queda más remedio que poder ser muy claros que estamos ante la posibilidad de dejarnos engañar o de hacer un alto en el camino y no permitir ser engañados por medio de una industria que en verdad le importa poco tu felicidad, sino le importa convencerte de que siempre estarás necesitando más de la propia industria. Y entonces, bueno, creo que valdrá la pena empezar a tener nuestras reservas en base a que si la felicidad realmente solo la podemos concebir o la podemos conceptualizar en 4 grandes preocupaciones principales, ¿no? Primero, a ver, ¿qué es la felicidad? Que será como la base epistemológica, ¿no? Después tendríamos que revisar en la base sociológica. Y realmente las sociedades hoy lo que nos indican es que estamos siendo cada día más felices. Yo te podría decir que está demostrado que hoy teniendo recursos a nuestro alcance y a nuestra disposición, como nunca antes en la historia de la humanidad, hemos alargado la esperanza de vida promedio de los individuos. O sea, esto significa que tenemos la esperanza de poder morir más viejos, que no sé si necesariamente eso significa felicidad, pero finalmente, bueno, se supone que la ciencia, la medicina, la tecnología han evolucionado tanto que estas tendrían que ser mejoras. Se han encontrado curas o remedios o metodologías para poder combatir enfermedades que hace varios años o años atrás podrían haberse vuelto causales de dolor, sufrimiento y muerte de manera mucho más anticipada. Y entonces, bueno, finalmente después viene la otra esfera, que es la esfera fenomenológica. A ver, ¿qué estamos viendo allá afuera? Más allá de lo que nos dicen los coaches, los influencers, los youtubers, los videobloggers, los escritores acerca de la felicidad, los conferencistas. ¿Qué está fenomenológicamente realmente ocurriendo allá afuera cuando nos cuesta tanto trabajo ser verdaderamente colaborativos? Nos cuesta tanto trabajo entender que ahorita hay un virus que está rondando nuestras comunidades y que lo único que nos piden es que respetemos la distancia y las medidas de cuidado, más allá de lo que pensemos acerca del posible virus y nuestras posibles también teorías de conspiración o no. Y la realidad de las cosas es que fenomenológicamente lo que nos está demostrando allá afuera la conducta humana es que no es fácil esto de ser empáticos, no es fácil esto de ser compasivos, no es fácil esto de permitirnos ser vulnerables a la vista del otro, y pareciera ser que allá afuera la fenomenología lo que nos está dictando o lo que nos está indicando es que nuestra especie se ha venido convirtiendo en una especie cada día más mezquina, más indiferente, más hostil, más impulsiva y cada día más intolerante. Y si no me crees, voltea a ver a tu alrededor, revisa las noticias y el contenido de las primeras planas de las publicaciones centrales o de los medios de comunicación, y el alto contenido de las noticias cotidianas están asociadas a incrementos en actos de violencia, en robos, en la inseguridad y demás. Y entonces, bueno, finalmente, por ahí lo que te quiero decir es que lo que se ha venido demostrando por medio de estudios longitudinales y transversales es que esta ciencia de la felicidad está basada en bases epistemológicas débiles. O sea, es una ciencia débil y como tal, pues también lo es el razonamiento sobre el cual está sustentado todo lo que es epistemológicamente lo que propone. Luego entonces hay por ahí un filósofo que se considera un filósofo muy pragmático, que es Charles Peirce, que dijo alguna vez y desarrolló una teoría que cualquier cadena de razonamiento solo puede ser tan fuerte
como resulte el más débil de sus eslabones. Y en la ciencia de la felicidad y en esta industria de la felizología hay un montón de presupuestos que son infundados y que son inconsistentes conceptualmente y metodológicamente hablando, con resultados no probados y además con generalizaciones que rayan en la exageración. Pero el detalle es que como esto se ha vuelto un producto de consumo, tú, yo, nosotros, ustedes, ellos, lo consumimos cotidianamente sin ser conscientes de ello. Pero bueno, hoy me voy a ir al corte de medio tiempo. Estamos hoy, este día 17 de noviembre, platicando el tema de la mentira y tiranía detrás de la búsqueda de la felicidad. ¿Qué opinas al respecto? Quiero leer tus comentarios. Yo te espero en un instante para que regresemos a seguir compartiendo el tema del día de hoy. Regresamos. Este 2021 se parte del CDBG con todo. Adquiere tu membresía individual, familiar o dúo hasta con el 30% de descuento en pago anual de contado y llévate excelentes beneficios adicionales. Pregunta por nuestros descuentos a meses sin intereses con tarjeta de crédito. Infórmate www.cdbg.com.mx. Las redes sociales para empresas no son cosa de niños. ¿Quieres que tu producto o servicio tenga más alcance con clientes potenciales? Déjalas en manos de profesionales. Administramos tus redes sociales, generamos estrategia de marketing, aplicamos diseños novedosos, desarrollamos campañas exitosas. Todo con la intención de posicionar tu marca en medios digitales. Contáctanos. Seguramente tendremos un proyecto a tu medida. 333-899-6168. 333-899-6168. Visítanos en nuestras redes sociales, @socialimedia. Somos Socialimedia. Despierta la vida. Despierta al mundo real. Bien, estamos de regreso. Gracias por estar acompañándome y regalándome el privilegio de tu presencia en este tu espacio de complicidad de los sentidos, el mundo real con Carlos Salinas, con un servidor que hoy estoy conectado aquí desde Zapopan, Jalisco, transmitiendo para todo el planeta, naturalmente por la señal de Orgánica Radio, que además aprovecho para invitarte a que escuches la barra de programación de la estación. Esta es una estación hecha con el corazón de manera artesanal, porque no se hace en serie, se hace en serio. Y bueno, hoy estoy abordando contigo el tema, la mentira y tiranía detrás de la búsqueda de la felicidad. Y también se valen comentarios antagónicos, porque quiero resaltar algo que me es de suma importancia. Para todos aquellos que van a estar en desacuerdo, que discrepen de el enfoque con el cual estoy abordando la temática de este día, está bien estar en desacuerdo y ni siquiera me interesa que estemos de acuerdo, me interesa que podamos abrir un espacio de comunicación bidireccional en el cual puedas tal vez hacer tus comentarios al respecto, que tal vez si tienes algún sustento detrás de ello, lo compartas y que abramos un debate que permite el enriquecimiento del mundo de las ideas. Pero por otro lado también te quiero decir que definitivamente la noción de felicidad tal y como la formulan o como la aplican aquellos que se dedican a darte recetarios o que tienen la fórmula de la felicidad, están normalmente al servicio de los valores que ha propuesto lo que es el modelo cultural neoliberal. Es decir, hace muchos años, por ahí en los 50s, fue en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, en la escuela de Chicago, donde un numeroso grupo de economistas que desarrollaron como esta visión neoliberal, empezaron a querer y lo lograron convencer al mundo
de que la búsqueda de la felicidad individual era el único sustituto valioso y realista que podía contribuir a la búsqueda del bien colectivo. Y lo que perdieron de vista es que hoy lo que nos indica la comunidad y la fenomenología allá afuera es que las comunidades y nuestras sociedades están cada día más colmadas de individuos individualistas, con enormes dificultades a pensar en el bien común. Hace unos años también aquella gobernante emblemática, Margaret Thatcher de la Gran Bretaña, en una entrevista que hizo para el Sunday Times en 1981, ella declaraba que lo que realmente le había irritado de la política de los últimos 30 años, es decir, de la política neoliberal, es que se había afanado en orientarse hacia un modelo de sociedad colectivista, en teoría, pero que la gente se había olvidado de que lo único importante son los individuos. ¿Por qué? Porque la economía es un método, el objetivo es cambiar el corazón y el alma de cómo se hacen las cosas. Y ahí es donde me parece, no sé qué opines tú, que estamos profundamente estancados. Y es en este sentido que entonces hemos querido afirmar que la búsqueda de la felicidad, tal y como lo conciben la gente que se quiere jactar de ser experta en felizología, es que no representa un bien incuestionable y supremo, ¿no? Sino que más bien es el bien que todos deberíamos de perseguir y que simboliza entonces, y solo entonces si se alcanza, el triunfo de la sociedad individualista sobre la colectivista. Pero entonces el problema es cómo aspiramos a querer desarrollar comunidades más compasivas, empáticas, más solidarias, si estamos totalmente absortos en una industria que nos ha venido a poseer y que nos ha robado, como lo acabo de mencionar, el alma y el corazón al servicio del pensamiento. Y entonces aquí, cuando hablaba yo hace un instante del aspecto fenomenológico, tiene que ver con el hecho de que es constante el cómo esta ciencia de la felizología no solo no nos da lo que nos promete, ¿no? Que es la piedra filosofal extraída del oráculo de Delfos, ¿no? Sino que además genera resultados que se vuelven paradójicos y en muchos casos incluso indeseables. Porque además, ¿qué pasa? Entre más me afano por ser feliz y darme cuenta que entre más lo persigo, más infeliz soy. Pues esto lo que contribuye es a lo que he mencionado con ustedes y en lo que me enfoco en diversos foros donde tengo la posibilidad de ser invitado, de los tiempos, por eso, del siglo XXI, que son los tiempos denominados de la violencia neuronal, como lo establece por ahí Byung-Chul Han, este sociólogo coreano, en su libro de La sociedad del cansancio. Y entonces, ¿qué pasa? Que toda esta fenomenología de la industria toda esta metodología de la industria de la felicidad nos hace, ya ha venido construyendo una serie de propuestas acerca del bienestar y la realización con una narrativa que en verdad se vuelve paradójica, ¿no? Si piensas mejor, tu vida será mejor. Si no experimentas dolor y sufrimiento, es que ya eres un guerrero de la vida. Mujeres luchonas, hombres que todo lo pueden. Y eso es mentira, ¿no? O sea, porque nos hacen promesas como si para todo tuviéramos remedio. Y hay cosas que serán irremediables. Y no aceptar el ser así de las cosas de la vida termina contribuyendo a que desarrollemos una visión neurótica de nosotros mismos y de nuestras comunidades, y que se vuelven de pronto imperativos universales, por más cambiante que las realidades objetivas de los fenómenos del medio ambiente nos estén demostrando día tras día. Y entonces, bueno, es que queremos convertir la felicidad en una meta que se vuelve insaciable y además incierta. ¿Por qué? Porque genera una nueva variedad de nuevos buscadores de la felicidad, ¿no? Y entonces lo que hoy se ha desarrollado es sociedades, fuentes de trabajo, familias colmadas de hipocondríacos emocionales, de personas que están constantemente desde que se despiertan queriendo por medio del optimismo maquillar el ser así de la vida. Y la vida es como es, nos guste o no nos guste. Y decirle sí a la vida es abrazarla con todo lo que le conforma, incluyendo la infelicidad, la amargura, el dolor y el sufrimiento. Y no porque esto se tenga que sentir bien o nos tenga que encantar, sino tan solo por una fe de hechos, porque forma parte de la vida.
Y bueno, es en base a eso, a que estamos tan ansiosos por querer corregir y por gestionar todas esas cosas que sentimos y que no están contribuyendo a experimentar esa felicidad que nos dice la industria propia de la tiranía, o esta democracia tirana de la felicidad, esta japicracia, que entonces ha convertido la felicidad en una mercancía, en un producto barato, en un producto perfecto para un mercado que está totalmente deseoso, que está con un apetito voraz de querer saciar su apetito de una manera obsesiva consigo mismo y con su propio bienestar psicológico. Y entonces, como si de pronto desarrollar ansiedad o de pronto experimentar tristeza, melancolía, nostalgia, tener de pronto episodios depresivos, fuera algo que para el humano no es permitido. Y por último, bueno, lo que te quisiera decir es el aspecto moral. Y el aspecto moral es donde empieza de pronto esta industria de la felicidad a querernos hacer cuestionamientos en contrastar la felicidad contra el sufrimiento. Y entonces nos ha vendido una premisa de que felicidad es entonces ausencia de sufrimiento y sufrimiento entonces será ausencia de felicidad, luego entonces. Y entonces yo te preguntaría, entonces enfermedad es ausencia de salud y salud es ausencia de enfermedad. A ver, no porque tú hoy no tengas un diagnóstico, significa que eres una persona completa y absolutamente sana. El detalle es que no te has detenido a revisar cómo está verdaderamente cada una de las esferas que te conforma como individuo en el plano emocional, en el plano psicoafectivo o psicológico, en el plano social, en el plano productivo, en el plano familiar, y entonces solo le vamos saliendo a la vida deseosos de querer consumir frases alegres, que se siente bien cuando las leemos y las escuchamos o hasta las posteamos o las publicamos, pero que en realidad se vuelven analgésicos, que no contribuyen a que desarrollemos nuestra propia humanidad. Y entonces, bueno, cuando hablamos de que felicidad es un sinónimo de optimismo y positividad y que esto lo asociamos intrínsecamente a la productividad, a la funcionalidad, a la excelencia y hasta a la normalidad y el éxito, es que entonces le damos una connotación de opuesta, de oscura, de indeseada a la infelicidad, como si fuera un contrario, como si eso solo se lo pudiéramos permitir al otro, pero no a nosotros mismos. Y entonces nos pone esta industria de la felicidad en una tremenda encrucijada, que nos da a elegir entre que es tu elección sufrir o ser feliz, en que es tu elección tener éxito o tener dificultades financieras. Y todo se trata de ti con una enorme dosis de narcisismo y con una enorme venda desde la conciencia profunda del ser humano, ¿no? Y entonces, bueno, eso nos aleja de desarrollar sabiduría interna, porque finalmente podríamos tener una buena vida con todo y el dolor, el sufrimiento, la adversidad y las condiciones precarias a veces de vida, que si bien no es lo que anhelamos y lo que deseamos, pero es lo que supone que finalmente será lo opuesto a la felicidad. Y entonces esto nos pone nuevamente un planteamiento frente a nosotros, como si la positividad y la negatividad fueran dos polos diametralmente opuestos y se pudiera borrar por completo el sufrimiento de nuestras vidas de una vez por todas, utilizando cierto método, ciertos pasos o ciertas estrategias que están ahí como recetarios de cocina para que a todos nos salgan y nos sepan exactamente igual. Pero vamos, la evidencia nos ha demostrado, las tragedias son, por supuesto, inevitables, sí, indeseadas, pero finalmente la industria de la felicidad nos insiste, ¿no?, que el sufrimiento y la satisfacción no son otra cosa más que opciones y decisiones personales. ¿Alcanzas a ver lo reduccionista de esta postura? ¿Alcanzas a observar lo dicotómica de la forma en que racionalizan estos supuestos? Y en la práctica, la vida no funciona así. Y tan no funciona así que a mí me encantaría poder alargar mi espacio de transmisión contigo, pero me tengo que ir a corte. Y yo espero, deseo y me encantará que te quedes conmigo para avanzar hacia el último capítulo de la emisión del día de hoy, donde estoy desarrollando en conjunto contigo la mentira y la tiranía
detrás de la búsqueda de la felicidad. Regreso en un instante. Frames Muebles. Conoce nuestra gama de salas y sillones para cualquiera de tus espacios. Visítanos en nuestras redes sociales, @Frames Muebles, o acude a nuestro showroom, ubicado en 8 de julio, 260, esquina Santa Lucía, Colonia Nueva Santa María. Tenemos sistema de apartado para cada bolsillo. Contáctanos 3337 27 39 21. Frames Muebles. Fabricamos muebles a tu medida y diseño. Somos especialistas en fabricación de muebles en piel. Hola, ¿qué tal amigos? Soy el Dr. Oscar González. Los invito a la clínica Naturals Dent, en donde encontrarás una extensa variedad de servicios como lo son desde resinas, limpiezas, extracciones, algo ya más complejo con especialidad como cirugía bucal, cirugía estética como lipopapada o bichectomías, periodoncia y claro, la especialidad de su servidor, ortodoncia, brackets. No lo dejes para mañana. Agenda tu cita al teléfono 33 34 95 1609 o mándanos un mensaje de WhatsApp 33 34 95 1609. Sonrisas sanas con Naturals Dent. Las redes sociales para empresas no son cosa de niños. ¿Quieres que tu producto o servicio tenga más alcance con clientes potenciales? Déjalas en manos de profesionales. Administramos tus redes sociales, generamos estrategia de marketing, aplicamos diseños novedosos, desarrollamos campañas exitosas. Todo con la intención de posicionar tu marca en medios digitales. Contáctanos. Seguramente tendremos un proyecto a tu medida. 333-899-6168. 333-899-6168. Visítanos en nuestras redes sociales, @Social y Media. Somos Social y Media. Este 2021, sé parte del CDBG con todo. Adquiere tu membresía individual, familiar o dúo hasta con el 30% de descuento en pago anual de contado y llévate excelentes beneficios adicionales. Pregunta por nuestros descuentos a meses sin intereses con tarjeta de crédito. Infórmate www.cdbg.com.mx. Es un gusto estar de regreso en tu programa El Mundo Real con Carlos Salinas y hoy estar transmitiendo en esta fecha del 17 de noviembre, prácticamente ya encaminados a la segunda mitad de este penúltimo mes del año, y quise compartir contigo este tema, la mentira y tiranía detrás de la búsqueda de la felicidad. ¿Qué opinas? Leo tus comentarios, me va a encantar el que me des tus puntos de vista, pero vamos ahora en este segmento final a platicar de ¿cómo podemos entonces combatir esta industria de la felizología, esta cultura neurótica del exceso de optimismo? Porque finalmente, si lo trato de sintetizar en una postura, que no por ello quisiera ser reduccionista, pero por tan solo fijar una postura, pareciera ser que nos dice la industria de la japicracia que no tenemos muchas opciones, ¿no? O sea, no solo estamos obligados a ser felices, sino a sentirnos culpables o miserables cuando no nos vemos o nos consideramos capaces de superar el sufrimiento, el dolor o a sobreponernos a las dificultades. Y entonces, bueno, finalmente yo lo que quiero decirte es que sentirse mal, experimentar dolor, experimentar sufrimiento, frustrarse, enojarse, intolerarse, sentir celos, envidia, nos convierte tan solo en personas, nos convierte en humanos. No hay emociones buenas ni malas, las emociones siempre son formas de respuesta a estímulos de nuestro medio ambiente y de nuestro entorno, que en base a nuestras circunstancias y nuestras contingencias tienen la facultad de despertar cierto tipo de respuestas en nosotros. Y bueno, finalmente, esto lo que trae consigo es el que empecemos a dejar de querer normalizar la felicidad y a normalizar todo aquello que parece ser que se opone a ello. Lo que quiero decirte es que la felicidad, si bien son estados de vida que sin duda se sienten bien y que son dignos de atesorar cuando estamos en el momento presente teniendo el privilegio de experimentarla, abrázala cuando la tengas, porque nada te garantiza que se va a quedar ahí permanentemente, y también está bien. Porque tenemos que dejar ir la noche para poder darle oportunidad a la llegada de un nuevo día.
porque tenemos que permitir que el sol se esconda para permitir introducirnos en los misterios que hay detrás de la oscuridad, porque tenemos que aspirar aire para conectarnos con la vida por medio de nuestra inhalación, pero también tenemos que expulsarnos fuera de nosotros y dejarlo ir, tan solo para permitir la llegada de la siguiente respiración. Y siempre estaremos ahí ante la posibilidad de intentar hacerlo mejor. Si bien veo como una postura noble el hecho de buscar propiciar la felicidad humana, invertir incluso hasta en exceso, tiempo, dinero, nuestra intelectualidad, en estar consumiendo y consumiendo y consumiendo información acerca de cómo ser felices, ha llegado a convertirse en una condición que podríamos llamarla hasta incluso sine qua non, ¿no? O sea, es decir, la hacemos solo para convertirnos en supervivientes, pero no necesariamente para construir una vida que se sienta vibrante y que se sienta una vida bien vivida. Y finalmente, si tomáramos un relevo de estos modelos psicológicos que en verdad van camino a la obsolescencia, desde un punto de vista más dialéctico, desde un punto de vista más holístico, la ciencia de la felicidad sin duda incluso nos quiere ofrecer una perspectiva renovada, incluso de nuestros espacios de trabajo, de nuestras demandas de control, de poder tal vez vivir de una forma más flexible y de hacernos personas más responsables a nivel individual, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que estas técnicas que propone, si bien sí fomentan el que puedas experimentar estados de bienestar, no te lo pueden garantizar. O sea, no hay garantías acerca de la felicidad, y cuando yo te hablaba hace unos momentos en el segmento previo de que se ha convertido en una mercancía barata y que se ha desarrollado la idea en este pleno siglo XXI de que la felicidad es un producto estelar, ¿no? De una industria que además de ser global es multimillonaria y que incluye productos que van desde las terapias positivas, las literaturas de autoayuda, los servicios de coaching, las consultorías profesionales, las aplicaciones móviles, ¿no? Ya para ahora ser feliz en un clic, ¿no? Y todos los métodos que tengan como objetivo la mejoría personal, el espíritu detrás de ello es lo que podría yo destacar como valioso. Pero la felicidad, hoy por hoy, nos han vendido de que tiene que estar conformada por un montón de submercancías personales y emocionales, o sea, servicios, terapias y demás productos, retiros, ¿no? Que finalmente, en nombre de un mayor bienestar psicológico, nos prometen, y ese es ahí lo que es el punto crítico y delicado, nos hacen una promesa de que tener una mayor autogestión emocional, mayor autenticidad y crecimiento, luego entonces estas se vuelven premisas casi a nivel de decretos de entonces serás feliz. Y esta es una promesa que no tiene sentido ni fundamento. ¿Por qué? Porque todas estas mercancías psicoemocionales, si bien se van moviendo por una serie de circuitos muy sinuosos, pueden empezar siendo simples teorías que a veces emanan de algún departamento de alguna institución educativa, una universidad, pero enseguida se van incorporando a diferentes mercados de consumo, en empresas, fundaciones, instituciones públicas o culturales, y finalmente lo delicado es que terminan promoviendo ciertos estilos de vida y de consumo, como si esta fuera la forma de construir felicidad. Y bueno, finalmente, lo que queríamos decirte yo aquí como conclusiones es que para vivir una vida funcional, para vivir una vida adaptativa, para vivir una vida que en verdad sea capaz de poder sentirse bien la manera como la estamos viviendo, es una vida que debe de contemplar el todo de la existencia. Es decir, es aprender a vivir una vida donde podamos hacerle espacio a cada uno de los componentes que la evidencia a través de la historia nos ha venido demostrando que conforman el diario acontecer de la vida humana. Y entonces aprender a distinguir los peligros de radicalizarnos y de entrañar estas conversiones del sufrimiento y el dolor en algo como improductivo,
en algo evitable, por eso está la evitación experiencial, y que además es hasta inútil. No, el dolor tiene una razón de ser, el sufrimiento tiene una razón de ser, y tiene la razón de ser de poder enaltecer las virtudes más maravillosas que conforman nuestra naturaleza humana. ¿Qué sería de la humildad humana si no tuviéramos que experimentar pérdidas cotidianas? ¿Qué sería de nuestra capacidad de amor si no hubiéramos aprendido a experimentar el desamor? ¿Qué sería de nuestra valoración o aprecio por nuestra salud si nunca en la vida hubiéramos tenido una condición que nos aquejara la salud o algún dolor físico o el deterioro de nuestra salud en alguna instancia o en su defecto el dolor producido por el deterioro de la salud de un ser querido o amado? Todo lo que conforma la vida tiene una razón de ser, y más allá de lo que mi forma de razonar, de pensar, o desde el encuadre filosófico o epistemológico que lo queramos revisar, no hay una sola cosa que tenga la facultad de ser parte de la vida humana que no tenga una razón más que venirnos a demostrar que eso significa ser persona. Aunque no nos guste ver la violencia, la hostilidad, la crueldad, la indiferencia, la mezquindad en el ser humano, está en nuestra naturaleza. Y aunque nos encantaría cada día ver más bondad, más amor, más compasión, más entendimiento, más empatía, menos egoísmo y menos individualismo, también nos hemos dado cuenta que cada día nuestras sociedades fomentan cada día más este tipo de estilos de vida. Hoy estamos ante la gran posibilidad de convertirnos en una generación que pueda marcar una diferencia. En los últimos años, sociólogos, filósofos, antropólogos, psicólogos, periodistas, historiadores han publicado tantas cosas acerca de la felicidad, pero desde una perspectiva que también puede ser crítica. Y son particularmente importantes el poder leer trabajos que tengan un sustento y que te inviten a cuestionarte cosas que vayan más allá de solo creer y convencerte que a este mundo se viene a ser feliz. A este mundo venimos a vivir y venimos a vivir tratándolo de hacer de la mejor manera posible. Y a veces no sentirse bien, a veces experimentar dolor, sufrimiento, depresión, ansiedad, preocupación, incertidumbre, angustia, también está bien, porque eso solamente nos hace darnos cuenta que eso significa ser persona. Y entonces, lo que yo te quiero decir con esto es que dejemos de ser una especie que le rinde tributo y culto a la psique, y que dejemos de ser una sociedad afligida por la división racial y las disparidades sociales y de género, y podamos empezar a convertirnos en una especie capaz de decirle sí a la vida con todo lo que le conforma. Yo te hago esa invitación y deseo que te veas atreviéndote a vivir la vida que siempre has anhelado con todo lo que le conforma. Yo te dejo un fuerte abrazo, te agradezco nuevamente por haber permitido que hoy abriéramos espacio para este tema, la mentira y tiranía detrás de la búsqueda de la felicidad, y finalmente yo te invito a que te quedes disfrutando de la programación de Orgánica Radio, además de que el próximo martes tendremos nuevamente una cita. Te mando un abrazo a la distancia, cuídate bien y cuídanos y cuidémonos a todos. Chao. ¿Verdad que ya se empieza a ver todo más claro? Esto es el mundo real. Es hora de afrontarlo. Nos escuchamos la siguiente emisión. Continúa con la programación de Orgánica Radio 98.3.